Adaptarse para crecer es evolucionar. La RZ. Somos lo nuevo siempre. Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Bueno, muy buenas tardes, esto es Autores en Línea, que ya comienza, es el programa de autores para los autores, así que vamos a empezar leyendo una nota sobre el Día Mundial del Teatro. Esto lo pueden encontrar en www.argentores.org.ar. Así que el Día Mundial del Teatro es celebrado cada 27 de marzo de 1962, a distancia de la UNESCO por los centros y miembros cooperantes profesionales del teatro, organizaciones teatrales, universidades, amantes del teatro de todo el mundo. A continuación, las palabras de este gran autor y director Roberto Perinelli, presidente del Consejo de Teatro de Argentores, y de la reconocida actriz Helen Mirren, nacida en Chiswick, Londres, Reino Unido, convocada en esta oportunidad por el Instituto Internacional de Teatro en el 2021. Dice Roberto Perinelli: en este 27 de marzo se vuelve a conmemorar el Día Mundial del Teatro. Las reflexiones escritas que tradicionalmente acompañan este festejo reflejarán sin duda la situación particular provocada por la pandemia del COVID. Ya lo dijimos el año pasado, situación particular para nosotros, hombres y mujeres de este todavía naciente siglo XI, pero para nada extraña para el teatro, pues padecido y se nutrió de la peste con frecuencia. La peste fue fuente de la indeleble historia de Edipo. Asoló durante la Edad Media de los histriones, perseguido por la Iglesia, y arribó al Renacimiento en 1564 y 1593, 1603, 1623 y 1665. Para obligar en cada caso al cierre de los establecimientos por orden indiscutible del monarca. Anotamos entonces con sincera simpatía cómo el imponente William Shakespeare aprovechó el recreo para escribir un par de obras maestras. El bardo sabía, suponemos, que, como toda cosa del mundo, la calamidad iba a pasar y había que prepararse para tener material. Nosotros imaginamos lo mismo exactamente el 20 de marzo, cuando bajo legítima gestión democrática debimos cerrar los teatros. Hubo inicial desaliento, claro, pero también acatamientos solidarios por las circunstancias que exigían ese cuidado, como lo fue para Shakespeare. Creíamos que el estreno duraría semanas, acaso pocos meses. Cuando la medida se extendió, comenzaron a aparecer los recursos alternativos. Con la palabra Zoom, que nombraba una herramienta de lenguaje cinematográfico, se identificó otra cosa distinta, un procedimiento virtual que permitía a los teatristas, también a los hombres y mujeres de este mundo, mantener el contacto con la especie. Las plataformas virtuales pasaron a ser el soporte usado por algunos para volver a mostrarse a través de espectáculos, ensayos, mediante el teléfono móvil y el streaming. Palabra mágica. Nos permitía saber que con alguno de los aparatos tenidos en casa se podía disfrutar de ese ofrecimiento teatral y de otros producidos con apoyos técnicos más sofisticados. Pero eso era teatro y vuelvo a repetir, eso era teatro, claro, en este país.
tan afectado a las grietas surgieron dos bandos, teatro presencial versus teatro virtual. Lo primero no se puede, alegaban los segundos, y la virtualidad es una opción para no quedarnos mirando Netflix. Tosudamente muchos defendieron lo primero, un grupo con pérdida de adictos, porque a medida que pasaba el tiempo muchos fueron aceptando los nuevos recursos técnicos bajo la consideración de espera de tiempos mejores. El 13 de noviembre del 2020, luego de 8 meses de inactividad teatral presencial, comenzaron para nosotros esos tiempos, aunque restringida la mejoría por el alcance de la presencialidad reducida a una estrecha parte del aforo de la sala. Pero la medida oficial permitió la reacción prudente y paulatina. Las salas reabrieron, primero los que cuentan con mejores espaldas para sostenerse en tan pocas plateas, luego las menores pudientes que se expusieron y se exponen a perder dinero. Tal como manifestamos el año pasado, habrá que saber cuál va a ser la respuesta del público según en un estudio publicitado por un diario de importancia, la consecuencia en los adultos de no poder asistir en forma presencial a salas de artes escénicas es la nostalgia. Así lo confirman el 63% de los consultados. En cambio, el público joven tiende a mencionar a la angustia como el efecto de abstinencia de ir al teatro. Esperemos aliviar más pronto que tarde esos pesares que la concurrencia al teatro continúa en la agenda de nuestros espectadores de todas las edades. Las necesitamos para que el año próximo, cuando volvamos a festejar el Día Mundial del Teatro, podamos hablar de grietas abandonadas. Esto lo escribió el señor Roberto Perinelli, autor, director, en marzo del 2021. También tenemos este mensaje. Este ha sido un momento muy difícil para la actuación en vivo y muchos artistas, como también técnicos y artesanos, han luchado en una profesión que ya de por sí está plagada de inseguridades, pero tal vez esta inseguridad siempre presente le ha hecho más capaces de sobrevivir a esta pandemia con ingenio y coraje. Su imaginación ya se ha traducido en esta nueva circunstancia en forma inventiva, entretenidas y conmovedoras de comunicarse. Gracias, por supuesto, en gran parte a Internet, los seres humanos han contado historias durante tanto tiempo, como años tienen en el planeta. La bella cultura del teatro vivirá siempre en nosotros, que quedemos y los que quedemos aquí. El impulso creativo de escritores, y con esto termino, diseñadores, bailarines, cantantes, actores, músicos y directores, nunca será sofocado en un futuro muy próximo. Volverá a florecer una nueva energía y una comprensión renovada de este mundo que todos compartimos. Estoy deseando que sea así. Estas son textuales de Helen Mirren, actriz. Así que agradecemos a todo esto, tanto a Perinelli como a Helen Miller, que fueron sus palabras escritas y que lo pueden encontrar en la página de Argentores, www.argentores.org.ar. Bueno, así que es muy lindo todo lo que está sucediendo, todo lo que viene, lo que nos ha dejado esta pandemia, que no es bonito, pero siempre hay que seguir creando y seguir escribiendo y seguir haciendo cosas para lo que vendrá, ¿no es cierto?, para cuando pase. Así que vamos ahora a escuchar también del Sindicato de Autores Argentinos a Diego D'Angelo, el Sindicato de Autores Argentinos, que lo pueden buscar www.sada.org.ar y lo pueden encontrar también en Facebook como Sindicato de Autores. Vamos a escuchar la palabra de Diego D'Angelo. Sandra Boada, Raúl Martorell para Autores en Línea, Diego D'Angelo del Sindicato Argentino de Autores,
queríamos comentarles a la audiencia y a ustedes todo lo que está sucediendo en este inicio del 2021 con todas las complicaciones que estamos teniendo por la cuestión del COVID. Se suspendió el lunes pasado el encuentro de la presentación de los medios audiovisuales, que es Cultura Argentina, que se iba a hacer en el CCK, al cual el Sindicato Argentino de Autores había sido invitado. Esperamos una nueva fecha luego que pase esta pandemia, o por lo menos una parte de ella, para poder estar allí vía Zoom o presencialmente. También estamos trabajando junto a los sindicatos hermanos que componemos la multisectorial audiovisual en el proceso de la concreción de un texto de ley para un proyecto que tiene que ver con una caja complementaria para la actividad audiovisual. Un proyecto muy importante, una deuda que tiene la sociedad argentina para con todos los trabajadores del audiovisual. Y por supuesto, también seguimos bregando por la ley de audiovisual que venimos empujando desde hace muchos años a partir de un trabajo con el Senado de la Nación. Estas son las novedades más importantes que tenemos para compartir con ustedes. Nos buscan en las redes, allí estamos. Ahora Raúl les da el contacto. Un abrazo, buena semana, cuídense, si pueden, quédense en casa. Qué lindo fue Diego D'Angelo, te voy a contar porque tuvimos muchas noticias del SADA, que está trabajando muchísimo por todos los autores. Vamos a contarle a la gente que el SADA es el que defiende al autor como persona, ¿no es cierto? Claro. Así que estamos trabajando, yo soy miembro también del sindicato, están los los coreógrafos, me confundo yo con los bailarines, los coreógrafos, los músicos, la gente que también de radio, cine, teatro, de televisión y de nuevas tecnologías. O sea que es un sindicato que tiene muchísimo trabajo para defender el derecho, ¿no?, de las personas. Así que todo esto lo pueden ver también en la página de Argentores, www.argentores.org.ar, donde van a encontrar todas las notas, ¿no, Alejandra? De las notas que nosotros le hacemos a los autores, y ahí van a escuchar la palabra de Diego D'Angelo hablando del sindicato de autores. Sí, y de paso quería felicitar a la gente que organiza la página, la web de Argentores, que está muy buena, muy dinámica, entre ellos Daniel Dalmaroni, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con todo eso. Es muy fácil ahora, por ejemplo, le vamos a contar también a los autores que ahora la entidad permanece cerrada y es toda vía online, y que es muy fácil hacer todas las declaraciones juradas, tanto sea de teatro, de televisión, radio, de las nuevas tecnologías, las coreografías, los músicos. O sea, visiten la página de Argentores, porque además tienen cosas muy lindas notas que hay también a muchos autores, y van a encontrar, el que quiera volver a ver alguna nota de autores en línea, lo puede volver a encontrar en la página de Argentores. Así que felicitamos a los que han realizado toda esta página, y también le mandamos un abrazo enorme a Daniel Dalmaroni, al presidente, a los presidentes de cada consejo que han trabajado muchísimo en esta pandemia, no han dejado de trabajar, trabajan vía online. La entidad está cerrada, pero pueden cobrar, pueden reclamar sus derechos o todo lo que necesiten, se contactan vía mail y enseguida tienen una cosa de contacto muy rápida con... han trabajado más en pandemia. Por supuesto, hemos trabajado mucho más en pandemia, los coreógrafos, los inspectores, han trabajado los inspectores de televisión, todos los que supervisan todo, ¿no? Muy bien. Así que bueno. Bueno, felicitaciones a todos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Pedro Gundesen, creo que pronuncié bien su apellido. Ahora le preguntamos. Bueno, le preguntamos. Pedro es egresado de la Diplomatura de Dramaturgia de la Universidad de Buenos Aires, el Centro Cultural Paco Urondo. Además, es licenciado en Comercio Exterior y Master in Sciences en International Commerce en Boston University. Su primer contacto con la dramaturgia es en el año 2009,
¿Dónde se formó con quién, Raúl? Con Mauricio Cartón. Mauricio Cartón, como que todos. es un gran, aparte nos escucha Mauricio siempre, Sí, nos sí. manda saludos, así que nosotros le decimos que hacemos el programa con todos sus alumnos. Exacto, siempre. todos han pasado por él. También estuvo 2 años con Ricardo Monti, mientras participaba en un taller de dramaturgia con Lautaro Vilo. Bueno, participó en 2004 cursó en Argentores, viste, un curso dictado por Agustina Gato, que también le mandamos un saludo. También que estuvo acá con nosotros. Sí, y con Horacio Banega hizo filosofía y teatro, en fin, y bueno, muchas más cosas. En 2020 estrenó su obra Estoy Pandemia, y lo más reciente es en enero de este año, ganó con su obra 32 semanas el premio del Concurso Nacional de Dramaturgia, organizado por Argentores, para egresados de carreras de dramaturgia de escuelas públicas. Sí, ya lo estamos viendo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Raúl Martorell te saluda. Un gusto. Bueno. Un gusto escucharte, Raúl. Un gusto escuchar a toda la RZ. Disculpen creo que no sé si está muy bien. Si te vemos bien y te escuchamos bien. Porque bueno, genial. Estoy lejos de Buenos Aires y la verdad que hasta último momento sufriendo un poco con el tema conexión. Todos los síndromes de la pandemia. Te estamos viendo acá con Alejandra Boada, te estamos viendo, así que muy contentos. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Gundesen, les agradezco infinitamente que le hayan dedicado tiempo a eso y que lo hayan hecho de una manera correcta, porque sufro muy en mi vida cotidiana de agregado y separación de palabras y varias diferencias. Me imagino. Y siempre me lo pronuncian Gundensen, se agrega una N. Sí, una siempre. N, sí, Gundensen, claro. Así, bueno, sí. Raúl también tiene problema con la doble L que le ponen, Claro. y yo que soy boada, a veces me dicen taboada, que no tiene nada que ver, o me dicen boado, o me dicen boero, o me dice boaga, con G. Ajá. O sea, Sí. todos creo que sufrimos Pedro, en algo. otra época yo tenía problemas con los carteles. Cuando llegaba veía con doble L, porque mi apellido en Argentina, los españoles son con doble L y yo soy italiano, con una sola L. Hola. Sí. Estábamos hablando Hola. con Pedro Gundesen. Gundense. Así que, Pedrito, ¿nos estás escuchando? Bien. No nos está escuchando, así que si hay problema... A ver, yo sí los estoy escuchando. Ah, bueno. Perfecto. Un poco cortado. Ajá. Ujú. A ver si Nosotros te escuchamos quizá perfecto, podemos cortar y volver a reiniciar la llamada. Ujú. Sí. No, ahora está bien. Está perfecto ahora, ¿eh? Bueno, contame, Pedro, de qué se trata la obra 32 semanas. No nos está escuchando él. Tal vez así me que responda dentro de 32 semanas. la obra 32 semanas que escribió... Hola. Sí. Hola, Pedro. No, lamentablemente estoy escuchándolos de una manera muy interrumpida. Bueno, te hagamos vamos una a, cosa, vamos a por hacer una teléfono. cosa, te vamos a llamar por teléfono. Nosotros te estábamos viendo correcto y escuchándote correctamente, pero te vamos a llamar por teléfono. Qué linda la carrera de Pedro, ¿no? Sí, Es sí. muy interesante y además, viste que tiene el mismo problema del apellido que tenemos muchos argentinos, sí, ¿no? sí. Alguna vez un productor me dijo, cambiátelo. Yo le dije, no, porque yo quería que mi papá viera, viste, mi nombre. Bueno, yo una vez que fui una recepcionista de un médico, no sé, me decía Boaga, con G, ¿viste? ajá. Y yo le decía que no y me seguía poniendo la G. Entonces yo le digo, con D, y me puso Conde Boaga. Pues yo le decía con D, y me pone Conde con acento Boaga. Ajá, perfecto. Insólito. Qué bárbaro, qué Sí, bárbaro, sí, qué sí, bárbaro. sí, pero Es una bueno. cosa insólita, pero pasa, Sí. ¿viste? Pasa muchísimo. Sí, con apellidos Pensá que cuando simples. no había las nuevas tecnologías y todo, que no tenían dónde chequear, Claro. yo tengo cada anécdotas de teatro, bueno.
Bueno, vamos a retomar la comunicación con Pedro. Por supuesto, ya lo tenemos ahí a Pedro. ¿Nos escuchás? Bueno, sí, me quedé con el apellido, Sí. nombramos la N maldita y comenzó esta debate. No Sí, pasa nada, no pasa es normal nada. en esta época porque Sí. Bueno, Bueno, muchísimas Pedro, gracias por la paciencia. Contame de qué se trata tu obra 32 semanas, que es la que ganó el premio del Concurso Nacional de Dramaturgia. 32 semanas que estuvo durante la diplomatura dramaturgia de la Paco Urondo, que también agradezco a los que están escuchando acerca de Argentores y que también agradezco el apoyo enorme que hacen a la carrera y que permiten que la educación pública sea un ámbito para realmente formarnos de una manera con una calidad total, y este es el resultado de una de las materias que cursé con Dolte, en donde él coordinó el trabajo que hicimos en ese momento los 14 o 15 alumnos que veníamos haciendo la última materia de la diplomatura. 32 semanas son las semanas que el cuerpo humano para conseguir un bebé, estas 32 semanas suceden son 32 escenas de parada. Ana es una escena, y es bastante cinematográfica porque cada escena se hace de una manera completamente diferente y en un ámbito inesperado para el espectador. Una de las protagonistas es una influencer, una chica vive en Palermo, una influencer de moda que tiene 39 años, siente una presión muy fuerte por la falta de niños en su momento, porque realmente en su ámbito social es algo que pesa, y entonces comienza a buscar oportunidades y posibilidades para concebir de una manera no tradicional un hijo. Intenta buscar un posible candidato para que done el esperma, y al mismo tiempo la chica que trabaja en su casa está teniendo un embarazo no deseado que va ocultando semana a semana para no perder su trabajo, ¿no? O sea, más allá de eso estamos viendo un paralelismo de qué diferente es concebir un hijo para una mujer que para otra. Los dos protagonistas masculinos es un pastor evangelista que es el padre de Rita, que trabaja en la casa de Majo, la chica, digamos, que la ayuda en los quehaceres domésticos, y Majo, que es ¿me estás escuchando? Perfecto. Sí, te estamos bien, escuchando. porque Sí, ahí perfecto. entró un mensaje de Raúl en cuanto a teléfono de línea. Y al mismo tiempo una panza va creciendo de manera no deseada y ocultada con una faja, y la otra panza que quiere concebir no va creciendo porque Majo sigue teniendo muchas dificultades para encontrar la persona, para convencer de que donen el esperma, etc. Entonces, creo que es una mirada interesante de lo que vemos diariamente en nuestra problemática social, como una persona, y vemos esto en los programas de televisión, en donde un niño rubio es concebido y en algún punto quien tiene posibilidades económicas tiene todas estas posibilidades y estos escenarios diferentes, y una persona con cero posibilidades tiene hasta complicaciones para poder disfrutar de ese periodo de concepción, ¿no? Sí, bueno, es parte de todo, ¿no? El que puede tener, el que no puede tener. La verdad, hay mujeres que no quieren tener hijos, sí, y hay mujeres que quieren tener y no pueden. O sea, digamos, el abanico es enorme, ¿no? Es enorme, es enorme. Sí, sí.
No, sinceramente no es la idea ni juzgar ni dejar realmente un subrayado con esto de posiciones, sino que son dos circunstancias completamente diferentes. Pero sí, me llama la atención, va por lo que contás de la persona que oculta, de Rita en este caso. Y fíjate, o sea, por lo que vos decís, como que ella oculta un poco por no perder el trabajo, pero también tiene que ver el padre, ¿no? De esa criatura, que cuando la mujer no se siente alentada o apoyada por el hombre, es como cuando decide, bueno, o abortar o esconder o hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es muy Sí, importante también el rol del hombre, no solo de la mujer, ¿no? Acá el rol del padre es completamente ausente, y Claro. es una chica que viene del interior del país y que está en una situación de vulnerabilidad total. Su única fortaleza y su único metro cuadrado de seguridad es su trabajo. Sí, sí, yo, bueno, con el tema del aborto y eso que se hacían muchas encuestas y se consultaban mujeres, muchísimas de las mujeres que abortaron en su momento era porque el hombre desapareció o no se hacía cargo, que si el hombre las hubiera acompañado hubieran tenido ese hijo, ¿no? Bueno, Y siempre se dejó de lado al hombre. Sí, es un tema muy difícil. No quiere continuar con esto, pero que tampoco le ayuda a decidir, porque también en su disyuntiva de qué hacer con eso, se juega uno de sus valores principales, ¿no? Recordemos también que justamente la iglesia evangelista estuvo muy en contra del tema aborto el año pasado, y tuvo una influencia determinante, ¿no? Sí, entonces, pero al mismo tiempo ese es un momento para Rita, porque Rita también no tiene ninguna cuestión, y de hecho cómo se desarrolla al final la obra, porque es un pasaje muy interesante por todos los estadios en donde estas decisiones tan duras se deben tomar. Y no voy a adelantar cuál es la resolución, por supuesto, claro. Pero finalmente hay una cuestión que estas dos mujeres que parecen tan separadas por sus realidades, finalmente terminan apoyándose mucho, ¿no? Y de esos prejuicios que traemos al principio, viendo de un lado la falta de información, la falta de apoyo, la falta de un lugar para un debate sincero que tiene Rita, y el exceso de información, el exceso de sofisticación que puede tener una mujer como Majo. En definitiva, hay una resolución muy interesante desde el punto de vista de la sororidad de ambas, y la verdad que es muy bonito ver cómo se amalgaman todos estos prejuicios y diferencias de origen en una cuestión muy interesante de la época. De hecho, era muy cómico porque de los 14 alumnos que estábamos en ese momento, que fue el anteaño pasado, cuando comenzó el debate fuerte del aborto, había 8 o 10 de las obras que estaban tocando el tema del embarazo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Cómo inconscientemente la época nos atraviesa. Sí. Y fue muy lindo ver cómo se desarrolló todo esto y cómo las ideas, siempre, como siempre ustedes lo nombraban a Cartoon, o a Monty, o hasta el propio Stregelburg, siempre en la creación nos incitan mucho a pensar a través de una idea, de una imagen, no de una idea. De una imagen, ¿no? El tema del aborto sería una idea, es decir, es un poco poner un poco el carruaje por delante del caballo. Yo quiero hablar de esto. Y ninguno de nosotros comenzó a través de lo que queríamos hablar. Comenzamos a través de una imagen de un universo propio, de una imagen que es poética para cada uno de nosotros, que significa una metáfora, y cómo luego
las ideas, los momentos que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, se fue filtrando en cada una de las obras. La verdad que cuando estábamos a la mitad del cuatrimestre, todos nos dimos cuenta que estábamos siendo atravesados por esto, ¿no? Porque el teatro muchas veces habla un poco ex post, cuando ya pasó, ¿no? Y cuando el pasado está un poco consolidado y podemos verlo con una cierta seguridad y podemos opinar con una cierta seguridad. No somos, comparado con los medios audiovisuales, los que hablamos del presente de manera más rápida, ¿no? Pero fíjense cómo, de todas maneras, el presente nos fue permeando a todos. Y bueno, y en 32 semanas está muy fuerte eso. Sin ponerle el seguidor y sin hacer de eso un debate productor de grietas, ¿no? Sino es una reflexión piadosa. Una reflexión piadosa. Bueno, ¿cuándo, sabes, o sea, dentro del premio está editar un libro, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuándo tienen pensado la edición del libro, te dijeron? No, todavía no lo sé, porque bueno, con el tema de la pandemia se ha trastocado todo. En general, lo que se hacía era un debate de los tres autores, sí. con el año pasado fue con Susana Torremolina, y a partir de ahí lanzaban ese debate un poco a la fecha. Todavía no tenemos precisiones de eso, pero sí seguramente va a ser durante este año. Y lo que sí es muy interesante es a dónde va a llegar, ¿no? Que es a las universidades públicas argentinas. Sí. Y que es muy interesante la posibilidad de que cualquier director o cualquier alumno o cualquier grupo que esté interesado pueda motivarse con eso y sí, se van a el esfuerzo que hagamos nosotros, obviamente, por estrenarlas en Buenos Aires. Sí, se van a editar 500 obras, 500 ejemplares, perdón, con las 3 obras, que es distribuido a nivel nacional. Eso es parte del premio, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. Yo creo que es la mayor, el mayor atractivo del premio. Sí. La posibilidad de estar diseminado y en manera de texto, que claro, plasmado. La verdad que es muy diferente a estar en un sitio o estar impreso en papel. Para nosotros no es lo mismo que estar estrenado, sí. que es nuestro objetivo siempre que escribimos algo, sí. Pero es muy interesante. Qué lindo, me encanta que se hagan, que Argentores el premio sea 500 ejemplares, que no es poco, ¿no? Por supuesto. ¿Conoces a los otros 2 ganadores? No tengo el gusto y lamentablemente no he podido, con esto que no pudimos realizar este debate, bueno, de todo lo que nos estamos perdiendo actualmente, ¿no? Sí, vamos a recordarle que te recuerdo que son Carlos Escapatura y Gina Álvarez Pedrajo. Son ustedes los tres por ganadores. Supuesto. Así que estuvo con nosotros en la edición anterior, ¿no? Carlos es Escapatura también, así que está... Hace 15 días. Hace 15 días, perdón. Así que nos falta Gina nada más para hacerle nota con respecto a todo esto que han ganado ustedes. Contame un poco la diplomatura en dramaturgia ahí en la Paco Urondo. ¿Cuánta gente promedio? Vos hablabas de 14 personas, ¿se anotan? Sí, la diplomatura, yo soy la segunda cohorte. Sí. La verdad es que yo tengo una formación, digo, lo nombro ahí y lo habían comentado ustedes. Sí. Yo tengo una formación de base que no es como dramaturgo o en letras, sino que es comercio exterior. Viene viene de literatura y fui a lo de cartoon un poco para mejorar el diálogo
como también él había hecho y también se había metido en el tema de la dramaturgia, y realmente quedé absolutamente subyugado por este acelerador de partículas que es Mauricio. Sí. ¿No? Cartoon es, en ese sentido, lo que él genera es, primero, que es un tipo absolutamente generoso, que abre 100% su cocina, y segundo, que desmitifica lo que es escribir teatro y logra que realmente a través de cuestiones muy comenzando desde un ejemplo y luego teorizándolo, él, que ha analizado muchísimo su proceso creativo, lo comunica de una manera muy cálida, y que no sale del taller de Cartoon con desesperación por escribir, porque claramente no es su métier, ¿no? Y yo en el taller de Cartoon escribí mi primera obra, que fue Argentinien. Sí. Yo Argentinien la postulé en el Cervantes en su momento, cuando elegían un autor Nobel para producirlo y para estrenarlo entre todas las obras que ya tenía programado el teatro, y salió elegida Argentinien, y fue, bueno, protagonizada por Alejandro Aguada en su momento, por Claudio Risi, por Mimi Ardú, y realmente comencé esto, ¿no? De ir al taller de Cartuna, que en 2 o 3 años tener una obra estrenada en el Cervantes, y a partir de ahí fue donde yo comencé un poco tardíamente a hacer mi recorrido teórico. Y bueno, a partir de eso sí, comencé a corregir con Ricardo Monti, después hice un taller con otros autores latinoamericanos, con Tantanian, bueno, y me fui formando con todos también la primer camada de los alumnos de Mauricio, ¿no? Tantanian, Pérez de Helburg y su maestro, que era Ricardo Monti, así que todos un poco parientes de la misma escuela. Argentina en el Cervantes fue en el 2012-2013, ¿no? Exactamente, en el 2012, lo que pasa es que salió primero Federal, después estuvo en el Cervantes, y después en el 2014 estrené Kilómetro Limbo, también con el mismo director, con el Indio Romero, y ahí fue con Claudio Risi y con Osvaldo Santoro. Y después Cristian Aguilera, ¿no era? Cristian Aguilera. Y Cristian Aguilera, sí. Y lo dirigía Luis Romero. También el Indio, las dos obras. Así que luego, entonces comencé mis 2 años en la Paco Urondo, que fueron maravillosos, porque es realmente salirse de la soledad de la escritura, y estar sentado ahí con 14, 15 dramaturgos y dramaturgas, y realmente empezar a leerse, a corregirse, a trabajar juntos, a tener los mejores maestros, porque realmente la carrera está provista de realmente los mejores maestros y maestras de Argentina, y realmente es de una calidad maravillosa. Sí. Y realmente la coordinación y el aporte que hacen Argentores. ¿Se cortó? Ahí estás de vuelta. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Perdón. Sí, el aporte de Argentores sí es fundamental. Y de Sagay, realmente es económico e institucional, porque también, estuvimos con parte de los maestros de Argentores, bueno, el maestro Perinelli, gente que realmente es... que siempre está apoyando, ¿no? Que uno puede hablar abiertamente, contarle las frustraciones, los miedos, y realmente encuentra, además de la parte del apoyo creativo, encuentra mentores. Sí,
Sí, bueno, Argentores nos apoya también en este proyecto que ya lleva 3 años y la verdad que es fabuloso todo lo que hacen, ¿no? Sí, 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 claramente. Bueno, el año pasado hiciste, ya en el 2018 también, experimentaste el microteatro, ¿no? Sí, sí, estuvimos en microteatro Contame con esa una... experiencia, a ver cómo es. Mira, para mí fue, eh, la verdad que es un género es un subgénero, y es muy interesante. Yo estuve en la mayoría eh, de las microobras, Sí. y me quedaba ahí 15 minutos sentado, teníamos un intervalo de 8 o 10 minutos, otros 15 minutos. Era maravilloso ver de la manera que crece una obra en muy poco tiempo, porque realmente pensemos que en el teatro eh, no comercial, en el teatro alternativo, estamos estrenando un día por semana. Es muy complicado llegar al, al nivel, a la exploración, al acercamiento que uno quiere, ¿no? A la manera de que los actores y las actrices se sientan tan en contacto con el texto y con su propia producción. Mm. Y el microteatro eso se da. Al mismo tiempo, el microteatro yo creo que también tiene sus limitaciones en cuanto a temática, en cuanto a humor. Es un poco estándar lo que uno puede ver ahí. Después de ver 8 o 10 obras, es como que tienen un poco un mismo sabor. Es muy complicado hablar de grandes temas, es muy complicado llegar a la complejidad que se puede llegar a una obra de 1 hora o de 1 hora y media, ¿no? Claro. Es muy complicado llegar a la intimidad y a esos momentos en donde Vos hay sos... momentos en donde el silencio Mm. es tan fuerte y la atención es casi como que nos sale un humo a todos, ¿no? Que nos rodea en una zona gaseosa. Digo, eso es muy complicado de lograr en ese tiempo. Pero yo creo que es un subgénero muy interesante, que da un montón de trabajo, que da un montón de posibilidades entre una obra y otra, y que arma compañías pequeñas también, ¿no? O sea, es donde uno conoce un asistente, en donde uno puede probar un actor o una actriz, en donde se puede experimentar. Claro, Para sería mí, como para el cine un cortometraje, ¿no? claro, para mí, como conclusión, para mí suma. Sí, Y creo que suma gente no teatral, sí. que le cuesta sentarse 1 hora y media en una butaca, que se siente, que se siente con claustrofobia. Y entonces, esa gente puede sumarse en algún punto y luego ir evolucionando hacia lo que es el teatro que nosotros queremos hacer, ¿no? Claro, un público nuevo, ¿no? Bueno, vos, Raúl, comentabas que cuando ibas a ver microteatro, que Sí. los jóvenes, ¿qué te decían? Que estaban felices porque dice que algunas obras, por ejemplo, porque también se han hecho en microteatro todos los clásicos, y entonces que querían conocerlos, y porque yo le preguntaba que la obra en pocos minutos no se puede desarrollar una obra de un clásico, y dice, bueno, pero veo si me interesa, y si me interesa voy a otro, y veo el clásico en el Cervantes, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, Así que claro, los claro, jóvenes están les encanta porque investigan, dice, esta obra me gusta, bueno, después la buscan en otro formato, digamos, y teatral. además hay una cuestión que es, yo creo que después de esto el teatro va a salir muy fortalecido. Yo creo que Es decir, sí, por supuesto. tanta serie y tanto medio audiovisual, Ujú, cuando podamos, yo en el medio fui a ver 2 obras y ujú, realmente la emoción fue enorme, es decir, éramos todos medio,
público teatrero Claro. y productores y gente del palo, ¿no? Sí. Que nos quedamos aplaudiendo muchísimo tiempo después de que terminó la obra, que es muy fuerte el ver un cuerpo ahí mismo. Claro. Es muy fuerte la convivencia entre los que estamos mirando eso. Es muy fuerte la intimidad que se logra. Sí. Es decir, yo creo que es algo de emociones muy fuertes, que a la gente joven también le va a capturar desde ese lado, ¿no? Esa es la gran ventaja del teatro y la única manera de competir Claro. que tiene el teatro contra el resto de los medios. Es eso. Sí, yo creo que todo lo que se hace teatro por streaming también hay gente, para mí es publicidad, por ejemplo, para el teatro, yo lo tomo así, me parece que hay gente que no ha ido nunca al teatro y bueno, dice, mira, esto es teatro, ¿sabe? Yo te hablo de los jóvenes saben que están mirando una obra de teatro por streaming, porque no es lo mismo verlo, por supuesto, presencial, y es lo único que nos queda presencial, digamos, cuerpo a cuerpo, que es el teatro, ¿no? Sí. Con el streaming tuvimos también les continúo, el año pasado, una obra que justamente en el marco de una organización que hizo la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Londres y la Diplomatura, se hizo un concurso en donde era para hablar de la pandemia. Y yo presenté una obra que fue una de las elegidas. Hicimos el streaming de 15 minutos. Que se llamaba Estoy Pandemia, ¿no? Estoy Pandemia, exactamente. Y fue una muy linda experiencia, pero las limitaciones son grandes. Es decir, yo creo que contrario a lo que vimos en microteatro, que se veía una riqueza enorme en cuanto a escenografía, en un espacio muy reducido, lo del streaming es un poco complicado, porque el ojo ahí sí está comparando con otro medio audiovisual. Ahí sí es muy complicado que no prefiera el espectador decir, no, pará, me voy a la serie que estoy viendo. Porque es teatro, pero no es teatro, digo. Es algo intermedio que obviamente nos está ayudando en el entretiempo. Pero no sé de qué manera va a continuar. Con eso ya tengo dudas un poquito más radicales que con el tema del microteatro o con el teatro en vivo, que, vuelvo a repetir, es la gran ventaja del teatro y que por eso podemos explicar la vigencia del teatro. Sí. Claro. Por otro lado, también experimentaste con el radioteatro, ¿puede ser? Sí. A ver, contame eso. Iberescena gané un concurso para ir a escribir, coordinado por Santiago Loza en Colombia, 8 o 10 dramaturgos latinoamericanos. Y la idea era escribir para Esquina Latina, que es el teatro de Cali. Es un teatro comunitario sumamente interesante. Trabajan unos 40 personas de manera fija, haciendo absolutamente todo, del teatro, la escenografía, haciendo la radio, produciéndola. Es una experiencia sumamente interesante, que acá la podríamos ver como en el caso de Catalina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la idea fue hacer piezas cortas con temáticas comprometidas políticamente, porque Esquina Latina no tiene ningún tapujo en ocultarlo a eso. Los oyentes de Esquina Latina son de los suburbios de Cali, del Gran Cali, o sea, es una población y un público popular que realmente Esquina Latina quiere informar en cuanto a temas
de los casos de las matanzas, digamos, de los paramilitares, en cuestiones en donde Cine Latina tiene una posición muy definida. En el caso mío escribí de las abuelas, y bueno, fue una experiencia muy, muy emocionante. De hecho, le invitamos a Cristina Friedman, de T-por-I, que participe también en la introducción, porque había que explicar al radioescucha colombiano qué es lo que había pasado acá durante ese periodo, para que luego entienda el tema, la experiencia de lo que iba a venir posteriormente. Una autora mexicana hablaba de los inmigrantes en la frontera con México, otro hablaba de la muerte de los estudiantes también que habían sucedido en México. Jaime Chabó estaba ahí, por ejemplo, que escribió sobre esto. Así que fue sumamente interesante y rico. Y bueno, escucharse después con un acento neutro, medio colombiano, en ese lugar, y viendo además las reacciones en Facebook, porque es a través de Facebook Live, también, ver las reacciones de la gente, ¿no? Cómo la gente participa y luego participa en el debate que se hace más tarde, y todo en un ámbito de unas charlas como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Unas charlas un poco sin apuro, donde realmente la idea es escuchar, y eso sucede también en la radio, ¿no? O sea, esa falta de que el tiempo es oro, ¿no? Que es el éxito, cuánto es el nivel de audiencia, y todo en ese ámbito, la verdad que fue muy interesante. Todo en el ámbito y todo subsidiado por la gente de Bruselas. La verdad, muy interesante tu recorrido, tu historia como dramaturgo y bueno, y todo lo que falta. Nos quedan 3 minutos. ¿Qué se viene para el futuro? ¿Qué proyectos tenés? Bueno, mira, hay bastantes proyectos. Uno es continuar justamente esta obra de microteatro, que es una historia de Sandro, hacerla en el castillo de Sandro junto con otras obras de Sandro, que es un proyecto interesante para agosto. Y luego estamos ensayando para estrenar en Beckett en julio, junto con un gran dramaturgo colombiano, que yo le comentaba a Raúl que sería interesante en algún momento si quieren entrevistarlo. Él lo conocí en el marco de Panorama Sur, se llama Enrique Lozano. Y él tiene todos los premios nacionales de Colombia obtenidos, tiene más o menos la edad mía, 45 años, y estoy por primera vez codirigiendo una obra. Estoy intentando dar el próximo salto. Muy bien. De intentar pasar del texto a la dirección. A la dirección. Y bueno, y ahora estoy, obviamente, soy un director un asistente gordo, como les digo a Quique, porque obviamente estoy en un proceso de aprendizaje. También he tomado mis cursos de dirección con Cecilia Mejía y bueno, donde puedo. Y bueno, estamos con 6 actores y actrices para estrenar una obra que se llama Ciervos con S, y ya tenemos la fecha para el 15 de julio en la Beckett, el sábado a las 9 de la noche. ¡Qué bueno! Esperemos que por favor la segunda ola sea una amenaza, no solo por eso, principalmente porque todos estemos bien, pero además de eso, para poder empezar a estrenar y para poder empezar a ir a comer después de un estreno y de una obra que es lo más lindo que tiene el teatro. Sí, la verdad, junto con el elenco. Sí, es excelente hacer eso, es como, sin eso es como que la obra falta que el cierre, ¿no? Es los actores comiendo. Totalmente. Bueno, y Pedro, fue realmente muy muy hermoso el volver a encontrarnos y el volver a hacer esta revolución que es sin dinero, sin ninguna cuestión, el compromiso de todo un grupo de 12, 13 personas sumados solo por lo que nos gusta hacer. Sí, por el deseo, sí, tal cual. Exacto, por el deseo. Bueno, Pedro, muchas gracias por la comunicación y bueno, espero pronto poder ir al teatro y ver alguna de tus obras.
Bueno, les agradezco muchísimo este ámbito para los autores y las autoras, y la verdad que para nosotros cualquier de estos espacios que nos cobijan un poco, que nos entienden y nos escuchan, es maravilloso. Así que nuevamente gracias por la oportunidad y gracias Argentores por el premio. Gracias, Pedro, un abrazo enorme y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Muy bien, Raúl, nos vemos la semana que viene con una autora, ¿no? Por supuesto, una autora que ya después le vamos a decir quién es, pero quién es. Muy bien. Muy buena. Bueno, gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea. Desde la web